Buenas tardes con todos, compañeros. El día de hoy, pues martes 24, iniciamos nuestra quinta semana de las capacitaciones con ustedes, pues gustosos de compartir cada uno, pues, de nuestros conocimientos hacia ustedes. El día de hoy vamos a ver acerca de un poco, ya hemos profundizado acerca de lo que es el FODA, pero vamos a verlo un poco más como un breve resumen de lo que ya habíamos visto, para poder profundizar el tema que sigue y puedan tener pues una consecuencia, ¿no? A continuación, mi compañera. Buenas tardes con todos los presentes. Feliz martes, esperando que hayan tenido un excelente fin de semana. Pues vamos a desestresarnos un poquito y yo les voy a preguntar, ¿empiezo con la explicación o empiezo con un jueguito? A ver. Un ¿qué jueguito. dicen? Ya, vamos a jugar entonces. Compartir pantalla. A ver. A ver, vamos a jugar un ratito. Son 20 preguntitas de cultura general súper fáciles. Entonces, vamos a iniciar. Tiene de todo un poco. Si logran visualizar. Sí. A ver, la Sí, primera pregunta exactamente. nos dice, ¿quién traicionó a Jesús? Ahí están las opciones. ¿Cuál creen ustedes que es la correcta? Judas. A ver, Judas Iscariote. Judas. ¿Tadeo o Iscariote? La F. Tadeo o Judas. Iscariote. Correcto. Vamos con la siguiente. Dice así, frase reconocida en la película de Terminator protagonizada por Arnold Schwarzenegger. A ver, para los que les encanta ver películas, ¿cuál era la famosa frase? Hasta la vista, La B. baby. La B. Hasta la vista, baby. La B. Hasta Correcto. A ver, la siguiente dice, de las siguientes siglas de la tabla periódica, Q, la C y la U, ¿a qué elemento químico pertenece? A ver, ¿quién se acuerda? La ¿Cuál? B. Cloro. Cobre. Correcto. A ver, la siguiente. ¿Cuál de las siguientes canciones no pertenece al ya fallecido cantante Julio Jaramillo? A ver, ¿cuál de estas no pertenece? 5 centavitos. No, ya les di una pista, esa no es. Es la que no pertenece. Alma en los senderos. La E. La E. Alma en los senderos.
¿Y cuál es la La correcta? A E, ver. ¿Cómo se llama el fundador de Facebook? A ver. Todos usamos Facebook. E. La E. Correcto. ¿Qué parte del cuerpo le crecía a Pinocho cuando decía la verdad? Alice. Cuando decía la verdad. Ninguno. Eso, correcto, porque dice cuando decía la verdad, le crecía la nariz cuando le decía mentiras. Ya dije la nariz. A ver, vamos la otra. ¿Cuántos lados tiene un dodecágono? A. Doce. A ver, ¿cuál me dijeron? A. A. Opciones. Ah, 12. Correcto. Dice, esta es una operación matemática, ¿ya? Dice, Juan tiene 20 años menos que su padre y este a su vez tiene el triple de años de su hijo. ¿Qué edad tiene cada uno? A ver. La Z. A ver, se las voy a poner más fácil ya. No es ni la D, ni la E, ni la F. Esas omítanlas, ¿ya? Ya les di una pista. Dice, Juan Sí. tiene 20 años. ¿Cuál? A. A. Correcto. La siguiente dice, en la mitología griega, ¿quién fue Ares? Era un dios, pero ¿de qué era? A ver, B. ¿cuál? Dios B. de la guerra. Correcto. Vamos con la 10. ¿Cómo se llama la reina del Reino Unido? A ver, La pregunta A. ¿seguro? E. La E. La E. Correcto, la E. A ver, vamos con la siguiente. ¿Qué instrumento óptico permite ver a los astros de cerca? La C. A los astros. El Los D. astros, los La que D. ven La en el cielo. Eso. Correcto.
¿Cuál de los siguientes no es un superhéroe? A ver, para esos que le gustan las películas. ¿Cuál de los siguientes no es superhéroe? La D. D. La D. ¿Cuál? La D. La D. Correcto. A ver, dice, ¿cuál de estas siguientes notas no pertenece al grupo de notas musicales? O sea, que no pertenece. La D. D. Correcto. A ver, ¿cuántas películas de la saga Rápidos y Furiosos existen hasta la actualidad? A ver. Una brocha de 9. Es correcto, la última que se estrenó. Dice, ¿dónde se encuentra la famosa Torre Eiffel? A ver. París. La E. París. París. Correcto. A ver, ¿quién sabe de anatomía? ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano? A ver. D. 206 huesos. D. Correcto. ¿Cuántos años hay en un lustro? A ver. A ver, ¿cuántos años hay en un lustro? En la B. 5 años. Correcto. Dice, ¿en qué continente está nuestro país, el Ecuador? Americano. Correcto. A ver, ¿cuál es el tercer planeta en el sistema solar? Tierra. Vamos con la última. A ver, vamos a ver quién lo resuelve, ¿ya? A ver, resuelva la siguiente operación. A ver quién me dice la respuesta. No vale sacar en el celular. Está facilito. Ya la resolvieron. -1. A ver, ¿alguien más concuerda con la compañera? Sí, -1. ¿Quién más? Ya terminaron.
Sí, es -1. Correcto. Correctas todas sus respuestas. Aplausos. Puntuación perfecta. Espero les haya gustado el jueguito. La próxima vamos a poner más de matemática, ¿ya? Una bromita. Bueno, ahora sí. Antes de que mi compañera comparta las diapositivas, pues nosotros, como ya lo dijo mi compañera Giselle, vamos a ver un poco más en el tema de hoy lo que es la estructura de un análisis FODA. Pero recordando las clases pasadas que nosotros vimos, a ver, ¿quién se recuerda que era un FODA? A ver. Alguien que se recuerde que lo vimos, creo que lo vimos en la tercera clase, segunda, por ahí, algo así, no recuerdo. La primera, la primera. En la primera. Bueno, entre la primera y la segunda. ¿Se acuerdan? Lo que, perdón, buenas tardes. Lo que significa el FODA, a eso se refiere. Ajá, claro. Ya. El FODA, la F son fortalezas, la O son oportunidades, la D son debilidades y la E eran La A, amenazas. sí, Perdón, la A correcto. son amenazas. A ver, ¿algo más? Ya decíamos que el FODA pues es un estudio que hace de mercado de la persona para nosotros tener una idea de cómo sacar un estudio acerca de ello y poder lanzar un producto al mercado, de qué forma tenemos que hacerla y qué oportunidades y qué debilidades tenemos para ello. Entonces, el FODA nos ayuda a estudiar esta clase de lo que se estudió al inicio, ¿no? Oye, lo correcto. Hasta ahí les puedo dar lo que yo recuerdo de las primeras clases. Ya, muy bien, muy bien. ¿Alguien más que se acuerde lo que vimos en la primera clase? ¿Alguien más que quiera participar? Bueno, a ver, vamos a recordar un poquito lo que era el FODA. Como lo dijo el compañero René, el FODA significa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Y qué era esto? Es una herramienta de estudio de la situación de una empresa, institución, proyecto o persona. ¿Se acuerdan que no solamente existe el FODA a nivel empresarial o de emprendimiento, sino también uno se puede autoanalizar realizándose un FODA personal? Sus características internas, que eran las debilidades y fortalezas, y las externas, ¿se acuerdan? Que se dividía en características internas y externas. En las internas tenemos las debilidades y fortalezas, y en la externa las amenazas y las oportunidades. También vimos que esto que es un tipo de diagrama que se utiliza habitualmente en los negocios y la educación para estudiar los puntos fuertes, los puntos débiles, las oportunidades, las amenazas en una situación determinada y las oportunidades también de amenazas que abundan en el mercado. El FODA, pues ya dijimos que se divide en dos partes, análisis interno y análisis externo. Vamos a profundizar un poquito más
porque lo que vimos en la primera clase era referente a qué significaban sus siglas, cómo se podía hacer un análisis, FODA, personal, y vimos algunos ejemplos. Esta vez nos vamos a adentrar un poquito más en los análisis. El análisis interno. Compañera, ahora sí me ayuda con las diapositivas, que ya están proyectadas. Ajá. Ya. Nos dice que el análisis interno es el diagnóstico donde se analizan las fortalezas y debilidades considerando la estructura empresarial, la operatividad, la dirección y los aspectos financieros que incluyen en el funcionamiento. También nos dicen que son las características, las fortalezas son las características positivas de la empresa que sirven como inspiración o modelo a seguir. Son elementos diferenciadores y que hacen que la compañía se destaque del resto. La fortaleza de una empresa o un negocio u organización cambiarán a medida que más y más personas se involucren con el trabajo. Es esta la razón principal por la que es imprescindible volver atrás en nuestro análisis FODA para asegurarnos de que esté al día y actualizada. Al iniciar un negocio, sus fortalezas solo pueden aspirar a lo que se es capaz de hacer, pero a medida que más y más personas se involucran, encontrarán la lista de fortalezas más amplias. Sin embargo, el propósito de complementar un análisis FODA para un negocio es ver si su producto o servicio va a ser viable y le ofrecerá un beneficio neto, que es sostenible durante muchos años. Quizás apenas estemos comenzando a ofrecer un servicio. ¿Cuál es la retroalimentación que nuestros clientes y sus clientes estén brindando en cuanto a la competencia y nosotros como emprendedores? Esta es una gran fortaleza que uno necesita examinar para ver si se puede mejorar o incluso ofrecer otro servicio. Es fundamental conocer y escuchar lo que el cliente está diciendo. También, como lo vemos en la clase anterior, que analizamos la competencia, como lo ven, la competencia influye en todos los ámbitos de empresariales y de negocios. Y es un factor muy importante porque son nuestros competidores directos y de los que dependemos también un poco para nosotros destacar y ser mejor en nuestro trabajo. Ya. También nos dice que una gran fortaleza, a ver, ¿cómo les explico? Dice que las fortalezas a menudo se encuentran ocultas y uno no sabe cómo explorarlas. Entonces, independientemente del tamaño del negocio o de los puntos fuertes en los que nosotros seamos buenos, siempre debe uno enfocarse a la fiabilidad y de la calidad. Los emprendedores que comienzan un negocio fallan a menudo cómo ponerle precio a sus servicios o productos. Ellos ven a alguien vendiendo productos baratos y piensan que no hay mercado para algo que sea más claro. Entonces, a veces sí nos ocurre mucho, ¿no? Que, por ejemplo, me incluyo, a veces nosotros por tratar de vender cometemos el error de bajar más el precio, pero no es así, porque a veces debemos eso indagar y por eso usar estas herramientas para saber, porque por ejemplo nosotros le queramos bajar el precio, pero el producto en el mercado sí tenga buena demanda. Entonces, al producto ser demandado, las personas lo van a comprar y, por ejemplo, si es un producto de necesidades básicas, sea como sea, quien no compra, si por ejemplo un aceite que lo venden a $1.50, ejemplo, y nosotros en nuestra tiendita lo queremos vender a $1.30, $1.25,
pero es un producto de necesidades básicas que el cliente lo va a comprar sí o sí. Entonces debemos analizar esto en referente a nuestra competencia. Un ejemplo también de la fortaleza sería, por ejemplo, podrías estar vendiendo autos, profesión que comenzó porque se tiene una pasión por los coches. Esto le estimuló a completar un curso de mantenimiento y ahora puede hablar con sus clientes sobre cómo pueden hacer su propia reparación a los vehículos. No piensas con ello como un servicio, porque lo haces mientras estás charlando con ellos, pero los clientes vuelven una y otra vez porque saben que los ayudarían cuando el coche tenga un problema. Entonces, es un ejemplo grande que a veces nosotros podemos descubrir nuestras fortalezas. Por ejemplo, la fortaleza que nosotros tenemos ahorita como grupo que estamos tomando estas capacitaciones, ¿cuál sería? Vendría a ser el nosotros capacitarnos con estas herramientas para nosotros poner en práctica en nuestro emprendimiento. Y así como, por ejemplo, aquí el ejemplo dice que completó un curso de mantenimiento y ahora puede hablar a sus clientes sobre cómo hacer su propia reparación. O sea, él quiso vender coches porque empezó en esa profesión porque le gustaba, porque ese era su sueño, pero por más que le guste, él, ¿qué hizo? Se instruyó, estudió, entonces no solamente se quedó en vender el repuesto o venderle sino vender el servicio, prestar sus conocimientos para poder así llegar al cliente y que el cliente pues vuelva, ¿no? Entonces, esa es una, por ejemplo, para que tomen, es una muy buena fortaleza en la que nosotros estamos teniendo aquí como grupo. Conocer estas herramientas que quizás nos son de mucha ayuda para nosotros ponerlas en práctica. En cuanto a las debilidades, que las debilidades también son un factor cuando se buscan las debilidades en nuestro negocio, algunas serán obviadas porque otras las tratarán de justificar, diciendo que no son realmente una debilidad. Cuando tenga el tiempo, paciencia, fondos, recursos, entonces el problema se solucionará. A veces nosotros tenemos una debilidad, pero no la sabemos identificar, ¿no? Y creemos que no nos va a afectar, pero a la final sí nos termina afectando. Entonces, recuérdense que las debilidades nosotros las convertimos en oportunidades. Acá vemos otro ejemplo. Dice, desea enviar una campaña por email, o sea, el dueño del establecimiento desea enviar una campaña por email, pero no tiene colaboradores con esas habilidades. Esta es una debilidad para su negocio, pero su empresa es pequeña y el modelo de rentabilidad del negocio no garantizará un colaborador destinado a esta área de tiempo completo. Podríamos decir que esto se está realizando cuando el negocio crezca y puede emplear a una persona a tiempo completo. Entonces aquí vemos una debilidad que, por ejemplo, no tienen ese personal quizás con las capacidades y los conocimientos necesarios para realizar, ¿no? En este caso, para hacer una campaña por email. Entonces, eso es una debilidad y aunque sea un negocio pequeño, por ejemplo, nosotros, aparte como emprendedores, ¿no? Siempre debemos estar tomando cursos no solamente de emprendimiento, de cómo administrar nuestro negocio. Nosotros si tenemos la posibilidad, hoy en día hay muchos cursos gratis, videos en YouTube, que nos muestran estas herramientas ya en cuanto a la tecnología, que a veces también, por más pequeño que sea nuestro negocio, en un futuro, pues nos va a ser de mucha ayuda y nos va a sacar de estos apuros que
que quizás en el ejemplo ellos por ser una empresa pequeña se confiaron, ¿no? Entonces esa es la debilidad de que no tiene el personal para realizar este tipo de campañas. Ya. Lo que no puede permitirse aquí es mirar las propias debilidades y pensar que su negocio no pueda crecer. Ser capaz de mirar una debilidad positivamente es también una fortaleza. ¿Cuántas veces has leído acerca de personas que están tratando de empezar los negocios y aparecen los listados de todas las cosas que no pueden hacer? Una debilidad normalmente tendrá dos soluciones que se pueden seguir. Una será la manera de convertir la debilidad en fortaleza y otro sería un plan de salida. Como lo dije, ¿no? Nosotros la debilidad no solamente puede estar en nuestros negocios, también quizás depende un poco de nosotros mismos y hay que tomarlas positivamente y convertirlas en fortalezas y a su vez también en oportunidades, pero nunca, nunca quedarnos ahí de los brazos cruzados o ser negativos, decir, es mi debilidad, tengo esta debilidad en mi negocio y no la puedo cambiar, ¿qué hago? Entonces eso, aunque ustedes no lo crean, nos hace tanto emocionalmente como laboralmente, afecta, es un factor que afecta en nuestro emprendimiento. Entonces, si no es que no podemos, es que sí podemos hacerlo. Y también crear, como dice, ¿no? Planes de salida, tener planes siempre de contingencia y de saber manejar. Si no me funcionó como la primera opción que realicé, pues siempre buscar segundas ideas para convertir esas debilidades, como lo dice, en oportunidades y en fortalezas. O sea, el saber de que tengo la fortaleza de sí, de poder lograrlo y de que lo voy a hacer. Ya. Dice también que muchos negocios, muchos negocios que son nuevos, pueden entrar en el círculo vicioso de verse como el mejor negocio o tener un complejo de la inferioridad, porque no son tan conocidos como las compañías más grandes en la ciudad. Si esto es lo que percibe su negocio, entonces usted transmitirá esa impresión a los demás a través de lo que realice o lo que comunica. Entonces, siempre nosotros, por nuestro negocio más pequeñito que sea, siempre, si nosotros ofrecemos productos de calidad y a su vez un servicio de calidad, pues quitémonos eso de nuestras mentes, que no nos dejemos opacar por los negocios grandes o por las empresas, porque en nosotros sí existe ese empuje y esa calidad de salir adelante. Ahora nos vamos con el análisis externo. En el diagnóstico externo se analizan diferentes condiciones en las que su buen desarrollo no depende necesariamente de la empresa. Pueden presentarse como amenazas u oportunidades, dependiendo del impacto que tenga en su operación. Algunos de estos ejemplos podrían ser los factores sociales, ambientales, políticos o legales. Las amenazas son aspectos negativos que afectan a la empresa y requieren un plan estratégico. Todo esto para prevenir y aminorar el efecto del daño. Las oportunidades son las situaciones o elementos positivos del entorno que se deben aprovechar, ya que de ello depende atraer mayores inversiones o beneficios para el futuro y crecimiento. Las amenazas vienen en todas las formas y tamaños posibles, y para las empresas pueden ser algo que no hayan considerado al comienzo. Muchas grandes empresas han visto las amenazas de la competencia y han llegado con soluciones que los hicieron destacar entre la multitud. Muchas pequeñas empresas no querían hacer esto y han perdido su negocio. ¿Por qué? Porque no lo quieren cambiar. Un ejemplo de esto pues son las pymes, que son las pequeñas, medianas y empresas, ¿no? Que son empresas familiares, que son un ejemplo de esto, ¿no?
que ellos han querido destacar y lo han logrado, y por eso hoy en día muchas de las empresas pertenecen a este grupo, las pymes. No sé si habrán escuchado ese término, que son empresas familiares, pequeñas, que han empezado de abajo, pero que hoy en día son muy exitosas. También muchas empresas encontrarán que sus ingresos se incrementan en ciertas temporadas. La industria alimenticia verá un aumento ante las fiestas de fin de año. Si es su nicho, cómo puede usted hacer algo que las grandes empresas no puedan ofrecer como un servicio de valor agregado? Otra amenaza para las empresas más pequeñas es mantener a su personal, especialmente si las grandes empresas pueden pagar salarios más altos, que pueden hacer al respecto. Entonces las empresas pequeñas tienen estas dos amenazas, como una lo dice, que por lo general no tienen la rentabilidad para pagar un salario tan alto, y que a veces, por ejemplo, y la otra debilidad, se puede decir, la otra amenaza son las fiestas, ¿no? Que a muchos clientes en esa época del año, estamos hablando de la época de fin de año, la que dimos en el ejemplo, pues prefieren comprar productos en las grandes cadenas de supermercados, porque les ofrecen promociones, ¿no? Las canastas navideñas, que en realidad todo le cobran, solo que le dicen que va gratis esto, y a veces la publicidad nos engancha y vamos a comprar. Entonces, eso también es un poco una desventaja para el negocio pequeño, que nosotros podemos hacerlo, podemos ofrecer también nosotros nuestras promociones, pero siempre sucede que las personas pues vamos a los centros comerciales, ¿no? Otro también es ofrecer seguridad en el empleo, especialmente si la empresa tiene que diversificar el empleo de las personas mayores o personas que las empresas son reacias a emplear. O sea, las empresas a veces que tienen que contratar personas mayores, personas con discapacidad. Entonces también eso es una desventaja también, y ventaja para ellos, desventaja para nosotros, porque también dice que una de las mayores amenazas en los negocios es la falta de enfoque. Hay que centrarse en una situación actual. Se puede estar persiguiendo diferentes soluciones que podrían no ser necesarias en unos años más. Hay una necesidad de equilibrio que necesita centrarse en la situación actual, así como en el largo plazo. Entonces también debemos no tanto de enfocarnos en lo que ya pasó, si nos fue bien los meses anteriores, por ejemplo, en nuestra tiendita. Debemos enfocarnos en el presente y pues crear estos planes de acción para el futuro, ¿no? La gente ha visto problemas con sus negocios y los cerraron inmediatamente para seguir otra idea que piensan que es buena. El problema es que la nueva idea no ha sido capaz de generar ningún ingreso, y entonces el dueño del negocio se pregunta qué hacer. El equilibrio es la clave aquí. No cierre un negocio esperando que su nueva idea genere retornos más grandes. Mantenga el negocio rentable en funcionamiento, incluso si esto significa que se ejecuta como un negocio a tiempo parcial, mientras que utilice el resto de su tiempo en desarrollar nuevas ideas. Por ejemplo, las redes sociales. Las personas han visto los problemas relacionados con el uso de, por ejemplo, de estos sitios, ¿no? Que a veces no tenemos el conocimiento de poder mostrarle a nuestro público que también podemos mostrar lo que nosotros vendemos, nuestros servicios por internet. El público las ha estado utilizando también para decir lo que realmente sienten acerca de su empleador,
y la generación de mala publicidad para estas empresas. Entonces, también un ejemplo aquí es, por ejemplo, en las empresas ya grandes, en las organizaciones, los empleados suelen mucho también generar este tipo de mala publicidad para estas empresas. Entonces, todos tienen sus pros y sus contras. A su vez, nos sirve como como una amenaza y como una oportunidad. Ya. En cuanto a las oportunidades, dice que existen muchas a nuestro alrededor, pero con mucha frecuencia no las visualizamos, ya que estamos demasiado centrados en el aspecto negativo de la vida. La negatividad es un lado de la moneda, que cada problema tendrá por lo menos una solución. ¿Podrías ver algo que otras personas han perdido? Tome sus oportunidades y empiece a ver de qué manera puede seguir adelante. Este es un buen momento para ver si sus productos o servicios actuales están fallando y ver cómo se puede mejorar. ¿Hay alguna oportunidad de desarrollar su producto o servicio para el mercado? Cuando buscamos nosotros las oportunidades, las encontramos alrededor de nosotros. La pregunta es, ¿estás preparado para usar estas oportunidades? O quizás vas a estar pensando, es la idea que podría haber hecho una fortuna si la hubiese desarrollado. O sea, a veces nosotros tenemos las oportunidades ahí, pero no las sabemos aprovechar quizás por el poco conocimiento o por esa autoconfianza que decimos, no, yo lo puedo hacer, ¿no? Y no tomamos las diferentes oportunidades que se presentan a nuestro alrededor, que a veces son muy relevantes para el negocio. Y entonces también debemos que ver qué acciones tomar para cada una de esas oportunidades que a nosotros se nos presentan. ¿Me ayudas con la otra diapositiva? Eso. Ya. Nos dice cómo hacer el análisis FODA de tu empresa. Ahí nos están dando 8 pasos para analizar a fondo la compañía o sus productos. Bueno, tu compañía y sus productos. Como tenemos ahí, crear un equipo de colaboradores, conocer los atributos de cada elemento del análisis FODA, identificar las fortalezas, determinar las debilidades, describir cuáles son nuestras oportunidades, reconocer nuestras amenazas, definir las estrategias y hacer una revisión final. Entonces, la primera de ellas es crear un equipo de colaboradores. Este grupo debe ser conformado por al menos un miembro de cada área en la empresa, desde el director hasta los vendedores más experimentados. Es necesario que todos los niveles de tu organización se involucren para que revisen el análisis y no se escapen algunos detalles importantes. Para nosotros hacer la creación de este grupo, de crear este equipo de colaboradores, nosotros debemos apoyar las ideas, fomentar la colaboración, delegar responsabilidad, ofrecer retroalimentación, ser flexible, apoyar a los empleados, fomentar el desarrollo y reconocer el éxito. No solamente esto es para los que tengan la organización o la empresa ya formada. Esto también depende desde nuestros propios emprendimientos, ya que al nosotros cumplir, como dice, por ejemplo, el miembro de cada área, a veces nosotros mismos debemos cumplir con todos esas responsabilidades, ¿no? Debemos ser el vendedor,
debemos ser el director, el administrador, el que trabaja en las finanzas, el que trabaja en el departamento de contabilidad. Entonces nosotros, aunque no lo parezca, aunque ustedes digan, no, nosotros no tenemos en nuestros emprendimientos empleados, no tenemos más personas. Entonces, pero a veces nosotros mismos somos los que realizamos esos labores. Entonces, pequeños, pero los realizamos, porque estamos ahí, somos nuestro propio jefe, el empleado, el que cobra. Entonces, para eso también, no solamente para las organizaciones, si es un grupo, por ejemplo, una empresa familiar, todos debemos apoyar, aportar con ideas, también colaborar. Debemos delegarnos también responsabilidades, porque si es una empresa familiar o a su vez ya debemos todos de tener esa responsabilidad para así y apoyarnos mutuamente, ¿no? Para sacar adelante nuestro emprendimiento y decir sí podemos, sí tenemos ese empuje de que sí lo logramos, o sea, ese de felicitarnos nosotros mismos y de apoyar nuestras ideas y fomentar el desarrollo, el desarrollo que nosotros como emprendedores tenemos. También dice que el segundo punto, que dice, conoce los atributos de cada elemento del análisis FODA. ¿Ya? También ya lo analizamos un poquito, lo profundizamos, pero dice que antes de comenzar a detectar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, es necesario que sepamos qué significa cada elemento y cómo aprovecharlo. Esto nos ayudará a clasificar mejor la forma de las características de nuestra empresa. Para hacerlo eficazmente, con el fin de evitarnos confusiones, entonces tenemos cada punto y característica, ¿no? Que decía que era la fortaleza. ¿La fortaleza qué era? Lo que la empresa hace bien, cualidades que diferencian de la competencia, recursos y elementos internos como experiencia, bienes tangibles como propiedades, inversiones, tecnológicas. Entonces, todo lo que posee la empresa, tanto tangible como intangible, para lo que la empresa, se dedica, la cualidad que tiene la empresa y los recursos también con los que cuenta, lo que la hace tener éxito. Las amenazas, pues las oportunidades, que son los mercados, los pocos competidores en la industria o en el área en que nosotros nos desempeñemos, necesidad inmediata por los servicios o productos, si somos una empresa que ofrecemos productos de consumos masivos, entonces esa es una oportunidad. Si también nos ofrecemos servicios como por ejemplo transporte, que son los más conocidos, transporte, alimentación. Entonces esos servicios siempre van a destacar un poco más. Y la cobertura de los medios de comunicación, que sepamos aprovechar lo que hoy en día los medios de comunicación, el internet, el teléfono, las redes sociales. Las debilidades, que son los aspectos que la empresa carece, lo que le hace falta, los aspectos que la competencia hace mejor, en lo que nosotros estamos fracasando y quizás la empresa pues ya tiene una visión más clara de lo que realmente realizar. Los recursos limitados y la propuesta de ventas poco clara. Y las amenazas, que son los nuevos competidores, los cambios fiscales, ambientales o legales, la mala cobertura de los medios de comunicación y los cambios de actitud de los clientes hacia la marca. Entonces, esas son también una de las amenazas más comunes que existen en
en el mercado. Compañera, ¿puedes dejar de compartir un momento? Les voy a proyectar el videito que les dije. ¿Se puede visualizar, compañeros? Sí, compañero. FODA. Aprende con PROCEM. ¿Se El escucha? análisis FODA es una herramienta muy conocida para diagnosticar el estado de una organización. Se utiliza Análisis FODA. Aprende con PROCEM. El análisis FODA es una herramienta muy conocida para diagnosticar el estado de una organización. Se utiliza para comprender el contexto de la organización. El FODA combina el contexto interno y externo por medio de una matriz. Este análisis es una parte fundamental de la estrategia de toda empresa. La combinación de sus elementos permite que las empresas puedan gestionar su planificación y la toma de decisiones. Para elaborar un FODA, las empresas deben conocer el contexto interno y externo que las rodea. ¿Qué es el contexto de una organización? Comprender el contexto es un proceso. Este se refiere a los factores que influyen en el propósito, objetivos y sostenibilidad de la organización. Considera cuestiones internas tales como valores, cultura, conocimiento y desempeño de la organización. También incorpora factores externos, tales como entornos legales, tecnológicos, de competitividad, de mercados, culturales, sociales y económicos. Toda empresa debe realizar el seguimiento y la revisión de la información del contexto que la rodea, que incluyen factores positivos y negativos o condiciones para su consideración. Veámoslos en detalle. Contexto externo. El contexto externo se refiere a todas aquellas cuestiones que surgen de los entornos legal, tecnológico, competitivo, de mercado, cultural, social y económico, ya sea internacional, nacional, regional o local. Algunos ejemplos pueden ser el progreso económico del país, relaciones internacionales, tasa de crecimiento, cambios demográficos y culturales, principios tecnológicos como avances, descubrimientos y otros, el éxito y la naturaleza de los cambios que pueda tener nuestra competencia, cambios en las necesidades de los clientes. Los factores externos se clasifican en oportunidades y amenazas dentro de la matriz FODA. Las oportunidades es todo lo que existe fuera de la organización y que puede aprovecharse para potenciar su desempeño. Las amenazas es todo aquello que rodea a la organización que puede representar un riesgo a corto, mediano o largo plazo. Es importante conocer el contexto externo para la toma de decisiones oportunas y acertadas. Generalmente, estas situaciones y factores externos pueden representar un beneficio o una oportunidad para la empresa, o también una limitación o amenaza en su operación. Contexto interno. Por otra parte, el contexto interno se refiere a las cuestiones relativas a los valores, cultura, conocimientos y el desempeño de la organización. Algunos ejemplos pueden ser procesos, tecnología disponible, recursos, políticas internas, cultura organizacional, compromisos, valores, estructura organizacional y comunicación. El contexto interno revisa los aspectos de la organización y estos se clasifican en fortalezas y debilidades. Las fortalezas se refiere a todo aquello que la organización posee actualmente y que la distingue del resto de sus competidores en el mercado. Las debilidades son factores o situaciones internas que para la empresa provocan una posición desfavorable frente a sí misma o ante la competencia. El conocimiento del contexto interno facilita mantener una ventaja competitiva y desarrollar una sólida propuesta de valor, así como aprovechar sus recursos internos para potenciarlos. Al combinar fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades, obtenemos un análisis del estado de una organización que se resume como FODA.
Este FODA nos sirve para implementar medidas concretas y gestionar acciones correctivas, así como beneficiar la generación de nuevos proyectos o proyectos de mejora. Veamos un ejemplo para una agencia de viajes llamada Aventuras S.A. Bueno, ya vimos un poquito más lo que se trataba, lo que era un análisis FODA. Ahora vamos a hacer 2 preguntitas, ¿ya? Rapidito. A ver. A ver, ¿quién nos puede decir sobre un poco sobre el análisis interno? A ver, ¿qué son las fortalezas y debilidades? Las fortalezas en el análisis interno es todo lo que posee actualmente la empresa. ¿O estoy equivocada? Sí, Ya, y las debilidades, pues, la posición desfavorable ante la competencia, o sea, los problemas que hay dentro de la empresa que nos pueden, como quien dice, llevar a la quiebra. En este caso, el negocio, pues le estamos dando chance a que la competencia, como ya nosotros no vendemos por ciertos problemas o debilidades que hay en nuestra empresa, pues ellos toman, como quien dice, la competencia para ellos, ya no tienen con quién competir por estas cosas. Por eso dicen que es importante que toda empresa haga el análisis FODAS de vez en cuando para ver en qué está fallando y cuáles son sus mejores, como quien dice, en este caso sería estrategias de que sí, se la escuchó. sigan llevando a cabo. Ya. Ya. Ahora, ¿quién me puede decir, así mismo como participó la señora Ileana, Bueno, sobre el análisis externo? yo lo poco que comprendí acerca del análisis externo es que es el que supone determinar los factores estratégicos del entorno. O sea, todo lo que abarca con el fin de detectar las posibles amenazas y las oportunidades en la empresa. De eso se trata el factor estratégico, ¿no? Que es el análisis externo. Eso fue lo que yo entendí. A diferencia del interno, que el interno es el que identifica la estrategia actual y la posición actual en la empresa frente a la competencia. Claro. Claro, nosotros también debemos tomar en cuenta un punto muy importante, que aparte de nosotros a nuestra empresa realizarle un FODA, también debemos analizar, crear un FODA sobre nuestra competencia, ¿no? Para saber quizás cuáles son sus debilidades y amenazas y convertirlas en algo positivo y favorable para nosotros. A ver, ¿alguien más que comparta un poquito de lo que hemos visto? A ver. ¿Alguien más que quiera dar su punto de opinión? Compañeros. Bueno. Entonces, vamos a seguir analizando los pasos. Mi compañera les va a seguir profundizando un poco más de lo que ya hemos visto, pero para que lo comprendan y sepan las ideas de lo que se trata ya. Un poco más a fondo, compañera. Bueno, compañeros, aquí. Como ya vimos, pues el análisis FODA se divide en dos, que son los análisis externos y el análisis interno.
como ya lo ha recalcado mi compañera, pues en el análisis externo tenemos las oportunidades, las amenazas, y en el análisis interno pues tenemos lo que son las fortalezas y las debilidades. Como bien ya sabemos, pues que las oportunidades pues son factores positivos y con posibilidad de ser explotados por parte de la empresa. ¿Para qué? Para identificar las oportunidades que posee dentro de la misma, como las tendencias en mercado, los cambios tecnológicos que se van dando poco a poco. Entre las amenazas, pues tenemos que estas son pues un peligro de supervivencia de la empresa o en menor medida afectar a nuestro mercado. En este caso, pues también las amenazas la podemos identificar en la organización como problemas de financiamiento, cuáles son las nuevas tendencias que siguen nuestros competidores o qué obstáculos podemos encontrarnos dentro de las mismas, ¿no? Entre lo que era pues el análisis interno, sabemos que las fortalezas son aquellas capacidades y recursos con los que cuenta la empresa para explotar las oportunidades y conseguir construir ventajas competitivas. Para identificarlas, podemos pues hacernos ciertas preguntas, que son, ¿qué ventajas tenemos respecto a la competencia? ¿Qué recursos de bajo costo tenemos disponibles? ¿Y cuáles son nuestros puntos fuertes en producto, servicio, distribución o marca? Y las debilidades, pues como bien sabemos, pues que son aquellos puntos de los que la empresa carece, de los que es inferior a la competencia, simplemente de aquellos en los que se puede mejorar. Para identificar las debilidades de la empresa, podemos también responder a algunas preguntas, que son, pues, ¿qué perciben nuestros clientes como debilidades y qué podemos mejorar o qué podemos evitar que nos compren, ¿no? Ya. Ya sabemos, con esta breve resumen, ya sabemos que los negativos pues son las debilidades y las amenazas, son las debilidades y las amenazas que nuestros emprendimientos tienen, que nuestros emprendimientos poseen, y que eso pues nosotros tenemos que identificar muy bien. Y pues las fortalezas y las oportunidades son los positivos, es nuestro análisis positivo que nosotros tenemos que hacer. Entre pues una de nuestras debilidades dentro de un emprendimiento o una empresa, siempre se nos presenta es la falta de financiación. A veces muchas empresas optan por estas debilidades, revertirlas en un punto a favor a ellos. Comúnmente, la falta de financiación se da por no obtener los recursos disponibles para el emprendimiento, pero a veces se surgen ciertas estrategias de las cuales podemos pues adaptarnos a ellos. En las grandes empresas pues se han visto que se tiene un activo grande que la empresa posee en un 100%, pero estos activos nosotros los podemos dividir mediante accionistas, ¿no? Entonces, si una persona quiere ser mi accionista, en este caso hablando de las grandes empresas, yo le voy a vender un 30% por el capital que él va a invertir en mi empresa, para que ésta pueda salir a flote. Entre las amenazas, pues tenemos la entrada de nuevos competidores. Eso comúnmente se da y siempre se ha dado en los microemprendimientos y en las grandes empresas. ¿Por qué? Porque los competidores ven que nuestro emprendimiento surge, da flote. ¿Y qué pasa con ellos? Ellos dicen, no, le va bien. Si a él le va bien, a mí me va a ir también bien. Entonces, yo le voy a quitar la clientela a ellos. Entonces, ya las personas que me compraban a mí ya no van a ir a mí, sino que ya van a ir a la competencia. ¿Por qué? Porque ellos ya lo han puesto en un lugar más estable, un poquito más allá de ellos. O sea, depende del factor donde se encuentren, ¿no? Donde ellos lo coloquen. Siguiente diapositiva, compañera. Entre las fortalezas, pues tenemos
que puede ser la especialización de los productos. ¿Por qué? ¿Por qué se da la especialización de los productos en un microemprendimiento? Porque nosotros sabemos cómo es ese producto, qué contiene, lo que realmente nosotros conocemos de él, su olor, su color, también se podría decir los sabores, en este caso de lo que con respecta a lo que es comida. Entonces, esa es una fortaleza muy viable para nosotros, porque nosotros sabemos y conocemos el producto y nosotros podemos ofrecérselo al cliente. Entre las oportunidades tenemos la rápida evolución de tecnología. ¿Por qué se da esto? Comúnmente, pues, entre las oportunidades se da esto debido a hoy en día, pues como ya sabemos, estamos pasando por una situación un poco favorable donde muchas personas pues, optan por comprar en línea. Ya no lo hacen de manera personal, sino que lo hacen de manera en línea. Entonces aquí interviene la tecnología, como lo aclaró mi compañera anteriormente, vienen lo que son las redes sociales, plataformas comúnmente que se utilizan para ofrecer nuestros productos. Definiendo las estrategias del análisis FODA cuando todas las características y puntos de la matriz FODA estén listos al momento de pensar en ello. Siempre tenemos que tener en cuenta pues, las estrategias del análisis FODA. Nosotros tenemos que darnos cuenta aquí de una estrategia muy importante que es la estrategia de marketing, que es el plan de acción dispuesto para lograr el objetivo comercial, ya sea para aumentar las ventas o la participación en el mercado. Tenemos que ser muy proactivos en esta parte, no solamente a nivel de pegar afiches, sino que al momento de hacer publicidad, sea en redes sociales, sea por medio de terceras personas o sea por la forma en que uno trata al cliente. De esa forma también nosotros estamos haciendo una estrategia de marketing porque al momento de tratar al cliente, servir al cliente, ver la necesidad del cliente, ellos se van a ir con una perspectiva muy positiva y esto nos ayudará a que ellos pues nos recomienden con demás personas. También tenemos lo que es la estrategia de inversión, como ya lo habíamos dicho. Aquí intervienen pues los inversionistas que van a seguir en el momento activo con poca entrada en el emprendimiento. También ustedes pueden tener un inversionista. No sé si ustedes conocen pues la parte de que hay personas que se ponen microemprendimientos. Esto tampoco se da solamente en las empresas grandes, también se da en los microemprendimientos. Se han dado cuenta que a veces pues una persona se pone un X emprendimiento, pero resulta que no le va bien, no tiene muchas ganancias, pero ya esa persona quiere ampliar más el negocio, quiere agregar algo más. Entonces le dice a un familiar de ella o a otra tercera persona que le hace falta capital para seguir invirtiendo. Entonces el familiar o una amiga le dice, ya está bien, yo invierto contigo. Entonces nos vamos a repartir las ganas. Esto se llama darle acciones a otra persona, porque te está dando un capital y está ingresando y está invirtiendo en tu emprendimiento. Esto se da, vuelvo y lo repito, comúnmente en los emprendimientos y en las grandes empresas. Aunque las grandes empresas pues ya lo denominan accionistas, pero nosotros aquí también lo denominamos así, pero como para darles un ejemplo de realmente de cómo se lo denomina, ¿no? La siguiente diapositiva. Haz una revisión final del análisis FODA. Realiza una última revisión para confirmar que todos los elementos definen la situación actual de tu negocio. Como ya muy bien lo sabemos, nosotros tenemos que tener en cuenta bien qué queremos en nuestro negocio, cómo queremos que nosotros, pues, nuestra empresa o nuestro microemprendimiento proyecte una situación favorable hacia los clientes.
pues como bien sabemos, pues el emprendedor se crea mediante el uso de experiencias, capacidades, habilidades y actitudes. Y nosotros tenemos que proyectar eso en nuestro emprendimiento. ¿Por qué? Porque somos la mezcla de que entre lo que somos y lo que queremos llegar en el futuro. Por eso pues podemos pues afirmar pues que nosotros tenemos que tener una buena actitud y un espíritu que surge de pues del desarrollo de muchas capacidades personales que nosotros tenemos que explotar y tenemos que ser conscientes al momento pues de realizar este tipo de análisis. ¿Por qué? Porque hace referencia pues a una actitud de que bien podemos tener en nuestro trabajo o, como bien sabemos, pues nosotros podemos brindar nuestros conocimientos a terceras personas, en este caso trabajos en empresas. Bueno, dicho esto, dejar de compartir. Bueno, con todos los compañeros aquí presentes, dicho esto, pues hemos hecho una aclaratoria final pues de cómo pues nuestro FODA pues influye mucho en nuestros emprendimientos y en las grandes empresas. Como bien lo decía mi compañera, las pymes, que son las empresas familiares, las pequeñas, las medianas y las grandes, ¿no? Vamos a ver a nuestra compañera Iliana Bonilla. Sí, dígame, aquí estoy presente. Ya hemos reforzado bastante lo que es el FODA, ¿no, compañera? Sí. Ella también quiere Disculpe hablar. que... No se preocupe, entendemos este caso, pues el audio pues fue cortado por problema. Vamos a conversar con uno de sus compañeros. Roxana. Ay. ¿Te parece si interactuamos un poco con nuestros compañeros con un video motivacional? Ok. Atentos, vamos a hacer preguntitas. Sí, le vamos a proyectar en este momento un video motivacional de acuerdo pues a nosotros como emprendedores para que ustedes pues también se vean identificados con nosotros, ¿no? Y ya está proyectado, ¿no? Me confirman. Aún no has compartido. No comparativo. Ahí. Me confirman. Ahí sí, pero ¿Se logra escuchar, no? No. Pero De ¿cómo voy a antemano, escuchar si... lo que pasa es que de antemano yo les pido disculpas porque estoy teniendo un poquito de inconvenientes con mi yo lo internet. proyecto, yo lo proyecto. Sí, proyéctalo, por favor. No me quería cargar la página. Joe era un pequeño elefante que había quedado huérfano, luego de que la cacería de elefantes en África la dejara sin su querida madre. Desde entonces fue acogido en uno de los circos más famosos de Europa.
Al llegar a su nuevo hogar, fue inmediatamente anclado al suelo con una gran estaca de madera y una gruesa cadena de hierro rodeando una de sus patas. El pobre Joe, asustado y sin entender qué sucedía, comenzó a tirar de la cadena para intentar liberarse. Empujó, jaló y se sacudió, pero sus esfuerzos fueron en vano. Por más que lo intentaba, no podía soltarse, pues la cadena era mucho más fuerte que él. Ya cansado y sin energía, el pequeño elefante cayó rendido en su primera noche en el circo. Al día siguiente, tras haber recuperado algo de sus fuerzas, continuó con su tarea, pero por más que trataba de soltarse, solo conseguía hacerse daño, y así por casi una semana, hasta que finalmente decidió resignarse y darse por vencido. Los años pasaron y Joe creció hasta alcanzar una altura y peso considerables. Era la atracción principal del circo. Los niños se agrupaban para apreciar su enorme tamaño e imponencia. Los adultos se sorprendían con la gran fuerza y, a la vez, sumisión del animal. Durante el show, recibía aplausos, sonrisas, comida y montones de cuidados. Pero al terminar la función, siempre era encadenado a una pequeña y vieja estaca, la misma que lo había tenido prisionero todos esos años. Y, aunque tenía la fuerza de una bestia y podría arrancarla del suelo sin problema, jamás volvió a intentar liberarse, porque en su mente tenía claro que, por más que se esforzara, nunca iba a poder conseguirlo. Reflexión. Cada uno de nosotros es como el pequeño Joe. Vamos por el mundo atados a cientos de estacas que nos restan libertad. Creemos que no podemos hacer realidad los sueños e ilusiones que tenemos, porque un día lo intentamos con mucho esfuerzo y no pudimos conseguirlo. Desde entonces, tenemos grabadas en nuestra mente las palabras no puedo y nunca podré. Sin embargo, hoy no somos la misma persona que antes. Hemos crecido y nos hemos hecho más fuertes e inteligentes. Y quizás eso que no funcionó antes, ahora funcione si lo intentamos de nuevo. Es momento de que arranques con la fuerza de un elefante esa estaca que te detiene y seas libre. Es momento de que te enfrentes a todas esas limitaciones que tú mismo te pones. Es momento de que lo intentes con todas tus fuerzas y no descanses hasta lograrlo. Si el video te gustó, por favor dale un like y suscríbete para seguir disfrutando. Bueno, ahora sí hemos visto pues nuestro video de una pequeña reflexión de la vida diaria cotidiana y así mismo que se da pues en los microemprendimientos. Nuestro compañero Alexis Barzola pues se encuentra. Sí, aquí estoy. Bueno, compañero, ¿qué le pareció el video? ¿Qué entendió acerca de él? Pues muy interesante. Pues muy interesante. Vi muchas cosas como por ejemplo el pequeño elefante. O sea, se estaba esforzando, pero a medida que él no podía, sí, ya eso como quiera se fue, ya se rindió ya. Y ya creció y ya pues era la atracción del público, porque él estaba generando ingresos al circo y ya con la mentalidad de él ya pensó, chuta, bueno, está con la misma cadena, pero mejor se quedó ahí como está. O sea, siguió superándose. En cambio acá, entre los seres humanos también se ponen una barrera en que yo no puedo, en que no sé en cómo lograrlo, cómo ascender a otras partes, pero se fue rompiendo esa cadena y ese esfuerzo se fue superando. ¿Sí me entienden? Claro, por supuesto que le comprendemos lo que su mensaje más que todo.
¿qué le parece pues a nuestra compañera María Segura? ¿Se encuentra nuestra compañera María Segura? Sí, sí, amiga. Buenas tardes, compañera. Coméntenos cuál fue su punto de vista acerca del video, qué pudo lograr entender. Hola. Sí, aquí estoy, amiga, de un ratito. Ok. Bueno, dice que el elefante fue encadenado y por más que luchaba no podía ser desatado, ¿verdad? O sea, él luchaba y luchaba y no podía y por lo más que trataba no pudo desatarse. Algo así, amiga, no entendí bien igual. Bueno, como dijo pues nuestro compañero Alexis, pues sí, el elefante pues él trataba y se enfrascó en el yo no puedo, yo no, compañera Iliana, se le abrió el micrófono. Ya, en el yo no puedo, yo no puedo salir de aquí, me voy a quedar aquí. Entonces, eso fue lo que aconteció. Pero nosotros los seres humanos también pues, nos enfrascamos en eso, en el yo no puedo, yo no podré, me voy a quedar aquí, no voy a poder lograr mi sueño. Y pues cada persona tenemos nuestras perspectivas distintas. Mientras nosotros pues perseveremos, siempre vamos a lograr lo que nosotros hemos querido en nuestra vida. Como pues podría nuestro compañero Rubén darnos un ejemplo acerca de este tema, ¿no? Que es muy interesante para todos. Bien, con base al video me gustaría dar mi pequeño punto de vista que pues nos dio a entender que han existido momentos en nuestras vidas donde hemos querido hacer algo y hemos fallado y no nos ha ido bien. Y muchas veces con el paso del tiempo nos genera miedo volver a intentar algo, por temor a volver a fallar y no tener éxito. Pero con base a esos errores, a esos fracasos, maduramos y aprendemos. Pero por el miedo a volver a fracasar, a volver a tener esos mismos errores, no lo intentamos. Y pues muchas veces perdemos oportunidades por el miedo a volver a fracasar y eso. Así es, ese miedo es constante y creo que a muchos nos pasa, ¿no? ¿Verdad, compañera Evelyn? Sí, buenas tardes con todos. Yo también quiero dar mi punto de vista y es que el video es que se relaciona mucho a lo que a todos creo que nos pasa, ¿no? De que también, bueno, y aquí tenemos algunos que son emprendedores y al momento que ellos decidieron emprender, el miedo estuvo, ¿no? Porque todos tenemos miedo siempre de querer hacer algo, pero no tenemos que dejar que el miedo nos gobierne, sino que tenemos que tomar riesgos, arriesgarnos y ver lo que sucede, porque si nos quedamos con el miedo, es como dice mi compañero, vamos a perder muchas oportunidades por el temor al fracaso más que todo, porque siempre nuestro temor es a fracasar, pero si no lo intentamos, nunca vamos a saber qué va a pasar. Por eso debemos intentar, si tenemos proyectos en mente, obviamente debemos planificarlos bien, hacer todas las planificaciones respectivas. En esa planificación también enfrascarnos en los posibles riesgos. También ahí planificar qué pasaría si sucede esto y todo. No solo es lo positivo en la planificación, también debemos planificar si se nos presenta un riesgo o un obstáculo y saber cómo pasarlo y así vamos a poder lograr lo que nos proponemos. Muchas gracias. Ese es mi aporte. Ok, compañera. Y bueno, nuestra compañera Ana.
con ella pues vamos a culminar, ¿no? O sea, el video trata, es muy motivador, de que a pesar de las adversidades, a pesar del miedo que nosotros tengamos, nosotros tenemos que ser perseverantes, no dejarnos gobernar, como lo mencionó mi amiga, no dejarnos gobernar de los miedos, los temores o de los fracasos que tengamos en mente. Eso es como una desventaja que vamos a tener, pero solo uno mismo decide si hacerlo o quedarse estancado donde seguir. Claro, así es. Pues, tenemos que nosotros romper esa barrera y seguir adelante, seguir con nuestros sueños, que sí lo vamos a lograr, sí lo vamos a poder hacer y planificar bien, ¿no? Pues, como lo dijo nuestra compañera, tenemos que planificar. El miedo existe, el miedo estará presente en cada paso que demos, pero tenemos que siempre romper eso, dejar eso a un lado y saber que nosotros, pues como seres humanos, pues podemos hacerlo y lo lograremos, ¿no? Ante todo. En Como este bien momento, dice, escúchame, como bien dice, el que no se arriesga no gana nada, ¿no? así es, muy bien. El que no arriesga no gana. Así es. Exacto, muy, muy bien. Bueno, yo también para finalizar, poner mi punto de vista, que no solamente debemos también enfrascarnos a eso en un emprendimiento, sino en nuestra vida diaria, nosotros mismos, ¿no? Sea cual sea las adversidades, debemos seguir, estar ahí, intentarlo una y mil veces, así nos caigamos, volverlo a intentar, porque todo sacrificio tendrá su gran recompensa. Entonces, no solamente en nuestros negocios, sino también será a nivel profesional, nivel familiar. Entonces, siempre estar ahí con la mejor actitud. Eso es todo por el día de hoy, compañeros. Pueden encender la cámara un ratito para la foto. A ver. Esperemos que los demás también enciendan su cámara. La señora Iliana, la señora Ángela, la señora Miriam. Que enciendan su cámara para la captura. Bueno, y ahora sí la pueden apagar. Eso ha sido todo por hoy. Ya se pueden ir desconectando. Nos vemos el día jueves. Gracias. A las